Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Rubén Giustiniani, ex senador nacional, ex presidente a nivel nacional del Partido Socialista, hoy convencional constituyente por el espacio Activemos, que es el espacio referenciado en Marcelo Lewandowski, un espacio importante que va a tener una voz importante en la convención constituyente que arrancó la semana pasada en Santa Fe. Rubén, ¿cómo estamos? Bien, gracias por la invitación. Gracias a vos, Rubén, por venir. Bueno, ¿qué te dejó esta primera semana de convención constituyente? Bueno, primero que arrancamos, van a ser 60 días muy intensos y bueno, nosotros vamos a insistir mucho con que sea una convención abierta que supere todo el proceso preconstituyente, que no fue bueno, porque la sociedad no se enteró, porque hubo muy baja participación, apenas el 55%, y porque si no hacemos una convención abierta, es decir, que la gente se involucre, participe y demás, va a ser una constitución entre cuatro paredes que no sería bueno para el futuro de la provincia de Santa Fe. Rubén, el primer día, sobre todo una discusión fuerte sobre el reglamento, esta discusión sobre el artículo de las mayorías, qué mayorías necesitaban para aprobar la nueva constitución. ¿Quedaron conformes con ese debate, con cómo quedaron establecidas las reglas de juego de la constitución? Yo veo un oficialismo temeroso, inseguro, que en las dos votaciones principales forzó. No fueron por unanimidad. ¿Cuáles son las dos principales? Primero, el presidente en todo cuerpo legislativo no vota. ¿Por qué no vota? No vota porque tiene que estar ahí arriba y ser quien coordine el debate. Por lo tanto, cuando se elige un presidente, ese presidente se despoja de ser parte de una facción, de un sector político, porque tiene que tener ecuanimidad en el funcionamiento. Bueno, esa votación, primero, yo por supuesto no la acompañé porque creo que el presidente no tiene que votar, no vota en ningún cuerpo legislativo. En segundo lugar, las mayorías para aprobar los despachos de comisiones, que son muy importantes. El oficialismo ganó la votación con menos de 2/3 porque para aprobar los despachos hay que buscar consenso. O sea, la Constitución vigente duró 63 años. La que viene no sé cuántos años va a durar, pero no puede salir solo con el voto del oficialismo. Fuerza una votación donde ahora va a poder aprobar los despachos con mayoría simple. Es decir, si en una comisión hay quórum ahí, con 18 votos puede sacar un dictamen. Incluso la comisión redactora está muy empoderada y si no hay despacho de las comisiones puede intervenir, convocar, tomar el tema, que sea como un ámbito de síntesis, ¿no? Totalmente, Mariano. Por eso los veo inseguros, los veo temerosos, cosa que no es bueno porque tienen una primera minoría que con aliados les permite, bueno, que los objetivos que se trazaron ellos de entrada, que era la reelección del gobernador, puedan ir caminando hacia eso. Por supuesto que yo no lo voy a acompañar, en cuanto que siempre dijimos que el actual gobernador no puede ser reelecto por una constitución que decía que no podía. Por lo tanto, eso para nosotros, la posición está muy clara. Pero nosotros tenemos que pensar en la sociedad, tenemos que pensar en los derechos, tenemos que pensar que la constitución que emerja sea una constitución en salud, educación, vivienda, trabajo, medio ambiente, que sea mucho mejor que la que tenemos. Me parece que este es el objetivo principal. Yo creo que está en disputa esto, está en disputa. En la medida que abramos a la participación, es muy buena la resolución que sacamos en la Comisión de Autonomía, que yo integro, que planteamos hacer una audiencia pública como primera reunión. Y bueno, y que sea en Rosario, y va a ser así el próximo viernes. Esto es bueno porque, porque nosotros como convencionales vamos a ir a escuchar a la audiencia pública, que hablen los vecinos y vecinas, que hablen las organizaciones, que hablen las instituciones y que nos digan a nosotros qué es lo que tiene que garantizar la autonomía municipal. Bueno, mencionabas, este viernes va a haber en el Consejo de Rosario esta audiencia pública por el tema autonomía, más allá del planteo que puedan hacer vecinos, digamos, organizaciones de la sociedad civil, expertos en el tema. Ustedes como espacio político, como Activemos, ¿qué propuesta tienen con respecto a cómo materializar la autonomía, sobre en el caso de Rosario, ¿no? Bueno, nosotros planteamos una cláusula de autonomía, darle a los municipios autonomía política, que significa darse su propia carta orgánica. Esto es muy importante, porque una gran ciudad como Rosario tiene que tener la autonomía para definir su propio perfil. Que lo hagan las vecinas y vecinas votando constituyentes, que después hagan... Dos partes va a tener esto, ¿no? Primero,
la autonomía, que había esa duda porque está en la Constitución Nacional, pero nosotros presentamos proyecto de ley y nos decían no, pero en la Constitución Provincial no figura la autonomía. Entonces, ahora yo creo que hay casi unanimidad como para decir darle autonomía a los municipios. Pero después viene la otra etapa, la etapa constituyente municipal, que ahí va a definir una carta orgánica y por eso la autonomía que se plantee en la Constitución tiene que ser política, económica, financiera y social. Esta definición es clave para una ciudad que tiene un banco, que tiene una cultura como tiene Rosario, que tiene una historia como la que tiene Rosario. Me parece que esa otra etapa ya post-constituyente, la de Rosario, va a ser clave en ese sentido. En función de esta etapa post-constituyente, hay algunas voces de Unidos que plantearon que el Consejo saliente sea el que redacte la primera carta orgánica. ¿Cómo ves eso? Mal, porque un consejo que termina, que va a redactar la carta orgánica, además tiene que ser un proceso muy participativo. Tiene que haber elecciones de constituyentes, que se puedan presentar las vecinales, los clubes de barrio, las organizaciones sociales, ambientales, a la elección de constituyentes. Por eso digo, todo ese primer periodo que no fue bueno, porque la gente está con desconfianza, hay un sector importante de la sociedad que tiene desafección con la política, tenemos que generar los canales participativos y no solo que parezca que es una rosca de dirigentes para definir el futuro de una ciudad, ¿no? Rubén, hay una parte de lo que se va a discutir en la convención que es sobre todo formalizar digamos, reformas que ya se hicieron en este primer tramo de esta nueva legislatura. Pero otras que son discusiones quizás más profundas o que hay diferencia inclusive dentro de Unidos. Tema, por ejemplo, Ministerio Público de la Acusación. ¿Qué posición tienen con cuál tiene que ser el rol, digamos, la independencia o no con respecto al Poder Judicial? ¿Cómo es a nivel nacional? Me parece que es un extrapoder. El Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa tiene que tener la autonomía para dotarle a la justicia. Cuando hay un hecho de inseguridad, cuando hay una muerte, ¿qué piden los familiares? Justicia. Sabemos que la justicia tiene problemas, ¿no? También hay un sector muy cuestionado de la población por la lentitud que tiene para resolver las cuestiones. Todo esto que es nuevo en la provincia, que es el Ministerio Público de la Acusación, me parece que hay que dotarlo ahora con esa fortaleza constitucional que le da definirlo como un extrapoder. Por lo menos desde mi punto de vista debe ser así. Consejo de la Magistratura, que también está planteada, digamos, la creación, dentro de Unidos algunas voces críticas, sobre todo cómo funciona a nivel nacional. Dicen, no repliquemos, no importemos una mala institución, porque puede ser buena en los papeles, pero que por lo menos en la práctica no funcionó del todo bien. Sí, no copiemos lo malo y lo que no ha sido eficiente y no ha tenido la rapidez que tiene que tener un Consejo de la... Para explicarle a la sociedad y a la gente y a toda tu amplia audiencia, la importancia del Consejo de la Magistratura es que los jueces que lleguen a ser jueces sean por su idoneidad, que el juez, porque ganó un concurso, debe ganar un concurso de oposición, deben tener los antecedentes suficientes y no por ser amigo de un político que llegue al cargo de la justicia, como ha pasado en la historia de nuestro país y sobre todo de nuestra provincia al inicio de la democracia. Entonces, necesitamos un Consejo de la Magistratura integrado por académicos, por juristas, por un sector de la legislatura, sí, claro, y presidido por la justicia. Me parece que tiene que ser un organismo liviano, no pesado, que garantice que la selección, sobre todo la selección de los jueces, sea con independencia, que garantice la independencia posterior después de la justicia y que cuando hay que castigar a un juez también sea eficaz en ese sentido, ¿no? Que los que no cumplen con su tarea, bueno, dejarán de ser jueces. Rubén, en los primeros días se vio un sector de la oposición muy duro, quizás planteando más show que debate político. En términos de la actitud del bloque que van a tener desde Activemos, ¿cuál va a ser? Nosotros una actitud constructiva, propositiva, de ir a buscar los acuerdos, como decíamos antes, para que
se pongan arriba de la mesa los temas principales, que es salud, educación, vivienda, trabajo. ¿Para qué sirve una Constitución? La del 62 es hija del constitucionalismo social, que a principios del siglo pasado arrancó con México, la Constitución mexicana, después la República de Weimar en Alemania, la del 49 en Argentina, la del 57 en Argentina con el 14 bis de la Constitución Nacional, los derechos de los trabajadores. Entonces, ese es el piso. O sea, la Constitución es un piso y a su vez es un paraguas para todos y todas, para que nuestros derechos no puedan ser pisoteados por un autoritarismo de turno, ¿no? Por eso, a pesar de los vientos que tenemos, del aire de época, donde hay autoritarismo, donde se dice desde el nivel nacional que la justicia social es una porquería, a pesar de eso yo creo que podemos llegar en Santa Fe a buscar los consensos para sacar una mejor Constitución. Cuando pase el tiempo, digo, porque la última, como decías, fue sancionada hace más de 60 años. Cuando pase el tiempo, ¿cómo te parece se va a recordar esta Constitución del 25? Bueno, te lo digo el 15 de septiembre, cuando tengamos el resultado. Arrancamos, yo decía, por eso no viene en el sentido que no hay un involucramiento de la sociedad. Y eso es clave. Ese es un punto de partida esencial. Sin eso, ahí sí no soy optimista. Pero si abrimos la convención a la participación, creo que el 15 de septiembre podemos decir, le estamos dando una carta magna a las santafesinas y a los santafesinos, que puede ser una herramienta eficaz para que pueda defender sus derechos. Rubén, gracias por venir hoy a Mesas de Testigo. Gracias por la invitación. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesas de Testigo.